El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto que propone una serie de cambios a la ley sobre violencia basada en género, la ya célebre Ley 19.580. De acuerdo a lo que se señala en la exposición de motivos, el texto busca evitar el supuesto fenómeno de las denuncias falsas y garantizar una defensa efectiva de los acusados. Para eso, la iniciativa plantea que se penalice la denuncia falsa, elimina la posibilidad de que la víctima en la misma causa pueda reclamar una reparación patrimonial al imputado y habilita la oportunidad procesal de presentar pruebas y argumentos, lo que se señala hoy no está previsto en la normativa, ya que en forma casi automática la justicia dispone una medida cautelar en favor de la víctima. Vamos a conversar sobre estas innovaciones que pretende el Poder Ejecutivo y es por esto que tenemos en la mesa a dos abogadas con miradas distintas sobre el asunto, la doctora Marta Balfre y la doctora Soledad Suárez. Suárez, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Balfre, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, anda? ¿qué tal? A las dos, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir acá a intercambiar. Antes de meternos en las modificaciones específicas que propone el Ejecutivo, una mirada general sobre el proyecto y la necesidad eventual de introducir cambios a esta ley. ¿Quién habla primero? Y los opositores. Habla tú, si puedes. Bien, bárbaro. Bueno, yo fui siempre partidaria de que esta ley nunca se aprobara. Para mí el problema se hubiera manejado de una forma mucho más efectiva si se hubieran introducido modificaciones a la que estaba vigente antes, que era la 17.514. No la entendía una mala ley y con algunos pequeños ajustes y, por supuesto, dotando de recursos a los equipos técnicos, no estaríamos viviendo algunos de los problemas que hay ahora. Básicamente, yo el peor problema que visualizo es que tú puedes tener una respuesta bien diferente según tú hagas la denuncia en la comisaría, donde las primeras medidas se toman por teléfono, y otra solución al mismo exacto problema si tú la denuncia la haces en el juzgado a través de tu letrado patrocinante. Bien. Suárez. Bueno, discrepo absolutamente, claro está. Para el Uruguay es el cumplimiento de una convención con carácter obligatorio en el marco de las Naciones Unidas, sin perjuicio de que también es una forma de implementar otra convención, que es la CEDAW, en el marco de las Naciones Unidas. La Convención de Belén do Pará se encuentra cumpliendo 30 años y Uruguay estaba en el debe de darle implementación a nivel nacional. Había recibido varias observaciones de los comités de seguimiento relativas a que la ley que cita la doctora, que es la de violencia doméstica, no cumplía con estándares de protección y de diligencia en general establecidos a nivel internacional. Recordemos que esto no es caprichoso, como decía, es cumplimiento de deberes internacionales que están súper desarrollados, no solo a través de comités, sino por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que se considera interpretación obligatoria de los desarrollos de los tratados. Así, en realidad, las deficiencias que podemos hablar del sistema normativo actual distan de ser relativas a su texto, sino más bien a una norma que se hace en virtud de este cumplimiento internacional, pero en reconocimiento de una situación de desigualdad estructural y sistemática donde las mujeres y las infancias son objeto de esta violencia, al punto tal que fue declarada emergencia nacional, pero la deficiencia ¿cuál puede ser? Que esa emergencia nacional no tiene recursos suficientes para la implementación debida. Que ahí creo que sí hay un punto de encuentro, porque la doctora señalaba la diferencia, la situación que provocan algunas escasez de recursos, y ahí coincidimos, obviamente. También debo coincidir con ella en que hay diferencias cuando uno está asistido por un letrado de particular confianza o una defensoría que, bueno, puede dedicar un tiempo importante a esa persona, que cuando quien sean denunciados o denunciantes, se encuentran solos. A nosotros particularmente nos preocupa el acceso a la justicia de las mujeres y las infancias porque en esto de la discriminación han sido las rezagadas históricas que actualmente también, de acuerdo a evidencia internacional, siguen sufriendo grandes limitaciones en el acceso, pero la garantía del acceso debido es para todos, ahí coincido. Balfre, ¿hay algo que acotar sobre lo que decía Suárez? Varias cosas. Lo primero es, yo cuando dije modificar la 17.514 era contemplar algunos de los elementos de las convenciones. ¿Por qué? Porque Uruguay siempre tiene la firma fácil. Va, firma y después ve cómo lo implementa o si lo puede implementar. Entonces se trajo una ley que tenía aspiraciones importantes
Pero lo cierto es que aún si se fuera a implementar en todos los contenidos que la ley tiene, los recursos no están. Entonces, ¿no sirve tener una ley que aspira a mucho y que no se implementa? Me parece que no. Me parece que es mucho más honesto para con la ciudadanía decir, bueno, nosotros podemos tener estas aspiraciones, pero no estamos cumpliendo, porque de hecho, desde que se aprobó esta ley en el 2017 finales y se implementó en el 2018, los recursos no están. Y hay muchas de las normas que están en la ley que son letra muerta. Porque si tú no dotas de recursos, es imposible. Prevé unos plazos que no se cumplen. Prevén unas pericias antes de la audiencia que no se hacen. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos técnicos. Porque si no contratan gente, los que están se van jubilando. En particular, estoy pensando en violencia doméstica. Había uno de los técnicos que fue el fundador del equipo técnico que se jubiló. Y se lo extraña brutalmente, porque era una persona que por su capacidad, por su historia y por su experiencia, ya las situaciones las agarraba justito. Entonces, ¿no sirve tener una ley que aspira mucho, pero si no la dotamos de recursos? Me parece que no. Hay que ser más honesto y decir, bueno, esto es lo que podemos hacer. En ese punto, Suárez, entonces, ¿estarían de acuerdo? Estamos de acuerdo en el análisis de que no hay inversión suficiente de acuerdo a los requerimientos internacionales. Lo que pasa es que tenemos una diferencia filosófica de qué hacer ante eso. Yo creo que no es firma fácil, es una situación de prestigio internacional la de Uruguay, de ratificar todos los tratados a nivel internacional. Eso nos da un lugar muy importante en garantías democráticas y otros criterios que hacen a la democracia y a la justicia, pero en definitiva es cierto que eso falla si no hay inversión. Lo que ocurre es la pregunta, y es ahí donde discrepamos. Ante la falta de inversión, ¿el camino es retroceder en derechos reconocidos y mecanismos establecidos para garantizar los mismos? ¿O realmente hacer un esfuerzo de inversión, dando prioridad a temas de esta entidad que preocupan a todos, porque si no, no estaríamos acá, y en todo caso, evaluar posteriormente? De todas maneras, aún en la situación actual, hay que reconocer, también lo decía la doctora, el esfuerzo de algunas personas, de algunos operadores, entre ellos también, ella habló del equipo técnico, así que agrego a la Defensoría Pública, y bueno, y los consultorios, pese a algunas críticas que sufrimos. Igual no hacemos como especialidad, vamos solo en algunos casos muy puntuales en que nos hemos encontrado también con la colega, porque bueno, el consultorio que estoy yo es de penal, pero acá, aclaro, estoy viniendo como Soledad Suárez con suficiencia en currículum que dejo a disposición. Bueno, volviendo al tema, en realidad me interesa esto de que en definitiva hay valores humanos que también a veces de repente es organización de recursos y creo que la excusa de insuficiencia económica no es válida cuando hablamos de derechos humanos. Una antes de meternos en los artículos. Valfre, si tuviéramos un presupuesto escandinavo, es decir, es un presupuesto suficiente para poder proyectar y hacer efectiva una ley como esta, ¿estaría cabalmente de acuerdo en la legislación o no? No, en los artículos que se propone la reforma, estoy de acuerdo con el proyecto de reforma, no con lo que está vigente. Ahora, si tuviéramos un presupuesto escandinavo, lo primero que yo haría sería cambiar la forma en que se recepcionan las denuncias, porque no es lógico ni sostenible que yo tenga frente al mismo problema una solución si voy a la comisaría y otra si me presento en el juzgado. Entonces, lo que yo cambiaría es cómo se toma la denuncia. ¿Podemos explicar eso cómo funciona? A mí me en parece concretos? que está muy relacionado, y corregime si no coincidís, también con la capacitación, Sí, claro. y indudablemente la indefensión y la angustia con la que llegan las personas a diferentes seccionales, porque además la denuncia se puede presentar en cualquier lugar, no solo en las especializadas, incluso a veces en las especializadas. A mí me ha pasado de esperar 4 horas reloj, de que me digan, la jueza no nos atiende, me tomo un taxi, voy al juzgado y me dice, acá nunca llamaron. Digo, nunca sabés quién te está cantando la verdad o no, pero a lo que voy es la revictimización de pasar por el sistema, de cómo se recoge eso y después cómo impacta. Me parece que obvio que vamos a estar en acuerdo. Ojo, no vamos a cargar tampoco todas las tintas en el sistema policial. Hay falta de capacitación en todos los órdenes. Yo creo que en lo que es el sistema judicial, los jueces sí hacen un gran esfuerzo, pero, por ejemplo, me parece que en Fiscalía hubo un retroceso en los últimos tiempos en cuanto a la jerarquía que se le da a género y la especialización de los
funcionarios, en definitiva fiscales encargados. Esto es algo que nosotros, a la denuncia que planteamos, nosotros, ahora sí me refiero al consultorio, en la órbita internacional, es una petición en realidad que denuncia una situación de incumplimientos del Estado, planteábamos esto, la falta de una capacitación profunda, continua de los fiscales. Incluso, o sea, que el criterio sea 4 varones y 4 mujeres, digo, no es serio. Pero quería agregar algo más. Sí, y no es serio también lo que pasa muchas veces. Hay algunas víctimas, por ejemplo, que van a denunciar a la comisaría común y le dicen, no, acá no, tiene que ir a la UVG. Y la mujer dice, pero yo me gasté la plata de los bolsos acá, por ejemplo. O a la inversa, va un hombre a denunciar y le toman el pelo. Entonces, a mí me parece que una parte de la solución sería, bueno, unifiquemos cómo se toman las denuncias. Hace muchos años, y eso denota que estoy viejita, existía lo que era la oficina de violencia doméstica que funcionaba en la calle Paraguay y Maldonado, y ahí se tomaban denuncias, y lo tomaba un equipo técnico, era un abogado, un psicólogo y un asistente social, y analizaba qué es lo que la persona decía. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, en cualquier cosa, pero en esto más, está capacitado para venir a relatar el extento de lo que está viviendo, sea de un lado o del otro. Entonces, depende del que tiene adelante que pueda ayudarlo a poner en palabras. Y me remito a ejemplos. Muchas veces vemos en los noticieros, esta mujer la mató la pareja y no había denuncias previas. Precioso. Ahora bien, cuando se le toma la denuncia, el técnico tiene la capacidad de evaluar qué es lo que la persona puede estar escondiendo por vergüenza, por pudor, por desconocimiento. Porque, a ver, le estamos pidiendo un estándar a la persona que capaz que no lo tiene. Entonces, ¿por qué no bajamos nosotros al nivel de la persona? Entonces, si nosotros seguimos tomando denuncias a mansalva y tomando medidas por teléfono, lo que logramos son situaciones de injusticia, que son las que trata de modificar este proyecto. Por eso yo insisto que quizás hubiera sido mejor unificar la toma de las denuncias. Bien. Y darle recursos para que haya técnicos suficientes para que puedan evaluar qué es lo que se está denunciando. Porque si no, tenemos estas quejas. Bien, muy cortito. Sí. En realidad también, tratando de recoger esto de lo que son coincidencias, sí, yo coincido con la falta de capacitación. Obviamente tengo una mirada diferente de qué hacer ante eso. En realidad, el informe de la universidad que toma en su exposición de motivos exactamente el proyecto, establece el contrario, pero debería ser igual con capacitación, de acercar la justicia, la recepción de las denuncias a la población, que se relevó en el mismo que por lo menos los que llegan a denunciar, la mayoría tiene esto que nosotros llamamos discriminación por interseccionalidad, que es que además hay situaciones de escasos recursos económicos, culturales, etcétera. Entonces, centralizarlo puede facilitar la capacitación, pero puede alejar el acceso sobre todo a la población más vulnerable. En realidad entiendo que los juzgados seccionales del interior cumplían una función importante, que debería de descentralizarse más. Esto al revés un poco de lo que planteaba. Y las medidas por teléfono que son de urgencia y podrían, en caso de que se haya tomado los insumos insuficientes para un lado y para el otro, son solucionables si tenés recursos, porque las medidas duran 72 horas hasta que se hace la audiencia que previamente pasaste por equipo técnico. O sea, la previsión legal es perfecta. El tema está en que eso se cumpla. Y ahí vamos a coincidir que algunas veces no se cumple por carencia de equipos técnicos, otras veces práctica de los jueces que saben la carencia y entonces prefieren hacer una audiencia y después ver si lo pasan al equipo técnico, etcétera. Como bien también destaca el informe que tristemente el proyecto de presidencia tomó lo que quiso. Vamos a ir al proyecto. Vamos a ir artículo, modificación por modificación. Bien. Obviamente hay artículos que se pide modificar que están entrelazados de alguna forma, sí, por lo cual van a querer referirse a las otras modificaciones. Tratemos en lo posible de ceñirnos a ese artículo particular y después cuando pasemos al otro hacemos los agregados. ¿Les parece? Perfecto. Artículo primero. Sustitúyese el artículo 3 de la ley 19.580 de diciembre de 2017 por el siguiente. Acá viene la modificación. Para la integración e interpretación de esta ley se tendrán en cuenta los valores, los fines, los principios generales del derecho y las disposiciones de la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular aquellas convenciones que resulten aplicables en virtud de su objeto. En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, se seguirá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia de género.
Lo dispuesto precedentemente en ningún caso significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba establecidas en el artículo 46 de esta ley. Arranquemos por los cambios que encierra este artículo, ¿les parece? Sí, que Walter. es el inciso tercero. A ver, el problema radica en que muchas veces, yo hablo más de violencia doméstica que de penal porque es donde más estoy. Sí, Entonces, me sí, es mi ámbito natural. Traté de contemplarlo cuando Está me bien. preparé. El problema es el siguiente, tenemos 12 jueces y muchas veces lo que se encuentra son 12 criterios diferentes. ¿Por qué? Porque a veces lo que viene precedido a esta denuncia que ocasionó las medidas cautelares, el retiro eventual del hogar del denunciado y otras sanciones más, viene de una serie de mensajes donde le decían, si no haces tal cosa te voy a denunciar, te voy a sacar de la casa. Y esos mensajes muchas veces uno no los puede exhibir. Entonces eso vulnera el derecho de la persona de defenderse. Porque yo entiendo que se tomen todas las medidas y más cuando estamos en una situación de violencia real. Ahora, ¿qué pasa en las otras? ¿Qué pasa cuando esto vino precedido de estas amenazas? ¿Qué pasa cuando la persona puede mostrar que hubo otro tipo de situación? O incluso, muchas veces, lo que hay son problemas de tipo psiquiátrico que están veladas y subsumidas en todo esto. Y yo siempre digo que esta ley consagró el desalojo exprés. Porque yo puedo perfectamente, después que se va mi pareja a trabajar, ir al juzgado, a la policía a denunciarlo, y irse a trabajar, lo llaman por teléfono y le dicen, señor, tiene que pasar por la VG tal, a tal, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Usted pase por acá, y cuando va se entera que se tiene que ir de la casa. Entonces, ¿por qué no? Primero, la denuncia bien tomada, dándole la oportunidad a poder presentar pruebas, y después tomar la decisión, no así exprés. Porque te están vulnerando el derecho a la defensa. Yo entiendo que la violencia ocurre a puertas internas, todo eso yo lo entiendo y es así y es real. Ahora, ¿qué pasa cuando yo puedo mostrar pruebas y no me dejan? Sí. Primero una referencia al artículo, después como a los puntos que iba la colega. Con relación al artículo, me parece triste, lamentable la omisión intencional a los tratados internacionales a los que está obligado Uruguay, que son específicos en la materia. O sea, citamos los demás que sí abarcan al denunciado y aquellos que hablan de la situación de violencia sistemática estructural que sufren mujeres, infancias y grupos de disidencias son dejados de lado. Eso no es casual. Primer punto. A lo que alude Suárez, para quienes, claro, no tuvieron la oportunidad de leer el artículo que está siendo modificado, es que hay dos cambios en el artículo 3. La primera parte, que habla de la interpretación e integración, habla de que para la interpretación e integración de la ley se tendrán en cuenta los principios generales del derecho, las disposiciones de la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos, El artículo original sigue con tratados vinculados a la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia de género, etcétera, todas esas convenciones y tratados que ahora se sacaron nada más ni nada menos de la redacción que la Convención nueva. de Belén do Pará, que es la que rige para el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la CEDAW, que es el ícono en discriminación de género a nivel universal, y la Convención de los Derechos del Niño. Interpreto que no quedan omitidas en la medida de que vos podrías seguir aplicando aquellas convenciones que resulten aplicables en virtud de su objeto. A mí lo que me parece es que hay es de gusto que se saca. Claro, hay una mirada. Bueno, la mirada está en la medida que toman y citan el informe que hizo el Observatorio de Legislación y Jurisprudencia junto con el Instituto de Derecho Privado, que para que se entienda son dos salas que refieren a derecho de familia, etcétera. Citan muy recontra parcialmente, cuando hay insumos enormes en el mismo que refieren a la no necesidad de modificación en varios de los temas que seguro vamos a tocar, por lo tanto no voy a adelantar. En definitiva, vuelvo a lo de los tratados. Lo que decías corresponde porque no por el texto que solo muestra una intencionalidad de recorte de derechos y de impronta que se está pasando ahí y en varios sectores más de la ley, y en su exposición de motivos, como dije antes, sino que corresponde aplicarlo porque Uruguay está obligado, y si no, va a generar responsabilidad internacional porque justamente los organismos internacionales están buscando el acceso a la justicia internacional, facilitándolo desde toda perspectiva y tratando de descongestionar el sistema. Por eso corresponde que los defensores del sistema también gratuito
aprendan y se comprometan en la litigación internacional, porque cuando el Estado retrocede en derechos debe ser responsabilizado. Por otra parte, bueno, experiencia, yo no dudo para nada la palabra de la colega, que le haya pasado eso en una audiencia, porque el proceso de protección no busca debatir sobre el fondo del asunto, porque no asigna responsabilidad. Lo que hace es evaluar el riesgo y dar, bajo el principio de protección, el precautorio, prevención del riesgo, medidas urgentes que después se sostienen o no en el tiempo de acuerdo a informes especializados, que por más que a veces demoran, están. Entre ellos, el equipo técnico, que podrá demorar o no, en algunos lugares del país capaz sea más difícil, pero están y mujeres que hace informes, los equipos multidisciplinarios de las mutualistas, etcétera. Entonces, en realidad, volviendo a lo que es la etapa inicial, yo sí he estado en otros procesos en donde sí admiten los mensajes, además sí, claro, un abogado te los presenta y ya está, hace capturas y te los presenta. La realidad es que puede ser que algún juez no le haya dado cabida en ese sentido, porque no es el objetivo, pero en definitiva, en realidad, eso, si tenía asidero en el sentido de que enervara la violencia, porque una cosa podría no eludir la otra, en realidad, en definitiva, que se va a saltar en los informes técnicos. Por otra parte, no coincido con lo del desalojo express. Las mujeres, por el sistema patriarcal, donde históricamente han dependido económicamente de los hombres, eran quienes tenían que salir corriendo del lugar de riesgo con sus hijos a cargo. Aparte, la enorme mayoría de las mujeres que llegan a denunciar con hijos a cargo lo hacen después de aguantar mucho, porque, bueno, las madres no quieren que los niños pasen por esas situaciones. Hablo de la mayoría de los casos, todos los casos siempre van a tener excepción. Y por ende, esto lo que hace es decir, no, señores, se queda la madre con los hijos y el que se va es el denunciado. Pero puede, por la vía principal correspondiente, el desalojo, si es el titular, movilizar para recuperar su finca. Quedaron varias, desde la convención, del desalojo express y alguna más. Empiezo por la última, que es la que tengo más fresca. Y tratemos de ser más breves, porque así podemos atacar todas las modificaciones. Eso no es así, porque de hecho, si se inicia ha pasado, y hay casos concretos, donde la casa era de la madre del denunciado desalojado. Inicia el desalojo, le oponen que ella tiene el derecho a estar ahí por el tema de que es víctima de violencia, y eso queda durmiendo el sueño de los justos. Entonces, pero es que no la sacan, Soledad, tú lo sabés. Yo he tenido casos que la sacan. Yo sí pensé que ibas a decir otra cosa que es distinta y responde a otro orden, que es que se suspende, se hace el desalojo, lo gana, ponele que sí, él es el dueño. Suspende. Se suspende, pero eso no es por la situación de violencia, es una norma totalmente diferente que está en sede de concubinato. Entonces, aunque no ahí haya podía pasar. No, bueno, aunque no haya concubinato, pero no la sacan. Es verdad, para mí aplica aunque no haya concubinato, pero está en sede de concubinato porque es una previsión a favor, pero no de la mujer. Porque la suspensión no es por la mujer, está relacionado con la obligación alimentaria hacia los hijos. De hecho, yo he tenido casos que sí he aplicado eso, pero cuando llegan a la mayoría, se corta. Capaz, Marta, para guiarte un poco, ¿cómo ves vos que es el sistema ahora y cómo te parece que debería ser el ideal? Yo te explico cómo lo veo y lo vivencio yo. Y también cuál te parece que sería el ideal, ¿no? Bien. A ver, la casa es de la mamá del denunciado. Claro, lo sacan de la casa y la señora inicia el desalojo y se lo trancan. Se lo trancan porque la víctima está allí y porque no tiene otra posibilidad. Y eso no es justo. ¿Cómo tendría que ser el ideal? Bueno, el ideal, a ver, en el mundo ideal, fantástico y divino, quizás tendría que hacer un arriendo con una garantía del Estado. No sé, no es mi problema. Yo lo que digo es que no es justo que una persona que tiene un derecho de propiedad tutelado por la Constitución se vea privado de ese bien. Tengo varios casos que están en esa situación y sacar a la víctima de allí, como dicen, es muy difícil. Vamos a la segunda modificación. Después, voy a los convenios internacionales. Las convenciones, sí. Que acá se hayan omitido no significa que no se cumplen. Vuelvo a insistir. Uruguay tiene la firma fácil, va y después, o sea, que no esté acá no significa que no se aplique. No es una omisión, digamos... Yo dije que se iban a cumplir igual también. Ahí hay coincidencia. Es que lo van a cumplir igual, porque los jueces. De hecho, no solo los jueces, los defensores de las víctimas también lo van a pedir y lo van a aplicar, porque es normativa vigente. Entonces, que esté... ¿Y por qué se omitió? No sé, no lo redacté yo. Yo tengo algunas especulaciones. ¿Considerás que la omisión fue una buena reacción? O sea, o en realidad tendría que haber estado. Si tú me preguntás a mí, yo directamente lo que hubiera hecho con la 19.580 lo hubiera derogado y hubiera modificado la 17.514 contemplando toda la normativa vigente y dándole chances a las personas de que accedan a la justicia y que la denuncia sea recepcionada por gente capacitada. Y no tener este tipo de cosas que se prestan justamente a este tipo de visiones que se vuelven un poco como
como si fueran de trinchera, ¿no? Yo me paro acá y vos te parás acá. A ver, yo no coincido tampoco en que acá haya un tema de violencia estructural. Porque considero... Lo del patriarcado, ¿te referís? Exactamente. Si vamos a lo que es cierto, probame que frente al mismo trabajo te pagan un sueldo distinto, ahí tenés razón. Ahora, si vamos a hablar de la normativa internacional, lo que Uruguay toma, lo que Uruguay no toma, tenemos el convenio 151 de la OIT, que es el preaviso de 30 días, que Uruguay no lo ratificó. ¿Por qué? Porque no lo puede cumplir. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué vamos y ratificamos cosas que después no podemos aplicar? ¿No es mejor modificar lo que ya tenemos? Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos por el Código General del Proceso, que es derecho procesal, que la prueba se valora de una forma. ¿Para qué venir a decir esto, aquello y lo otro? No, que la prueba se valore de esa forma. Y a ver, es cierto, si yo te saco de tu casa en base a una denuncia, con medidas por teléfono, y después yo voy a pelearlo en otra esfera mucho más lento, después que vos te fuiste, ¿a alguien le importó dónde tenías que vivir? Supongamos la realidad uruguaya, que la mayoría de las casas de las parejas se construyen en el predio familiar. Y muchas veces el predio familiar es de la familia del denunciado. Sacamos al hombre de ahí y tenemos a la señora con los nenes viviendo en el predio de la suegra, por llamarlo de alguna forma. ¿Esa es la situación ideal para todos los involucrados? Bien, capaz que hacemos una breve tanda y a la vuelta nos metemos con alguna de las cosas que quedaron por el camino, por ejemplo el tema de la valoración de la prueba y otros más. Y lo de la violencia estructural. Por favor, dale, hacemos una pausa y a la vuelta venimos con eso. Seguimos debatiendo sobre los cambios enviados por Presidencia para la ley de violencia basada en género. Estamos yendo artículo por artículo. Pasamos al artículo 2. Me quedaba pendiente. Esa quiere la violencia estructural. Déjame la violencia estructural del patriarcado para el final, porque si no, no nos va a dar para cubrir todos los cambios legales. Y bueno, las dos son abogadas. Está bueno que también nos metamos con eso, ¿no? El artículo 2 propone modificar el artículo 46. Se va a encontrar la forma de meterlo en la mitad de la obvio. ahora. Es una abogada, o sea, lo va a poder hacer. Vamos a ver mi habilidad. Artículo número 2, ¿no? Ese que propone modificar el artículo 46 de la ley de violencia basada en género refiere a la valoración de prueba. Lo voy a leer tal cual, y ahí hacemos la valoración, valga la redundancia, ¿no? Dice, artículo 2, sustitúyase el artículo 46 de la ley 19.580, valoración de la prueba. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 140 del Código General de Proceso, debe tenerse especialmente en cuenta que los hechos de violencia constituyen en general situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin presencia de terceros. El silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una agresión sexual no deben ser valoradas como demostración de aceptación o consentimiento de la conducta. La diferencia de edad, de condición económica, las dádivas, regalos y otra forma de compensación serán valorados como indicadores de abuso de poder en situaciones de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. En todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá ser analizada aplicando las reglas de la sana crítica. La defensa, que pretenda hacer valer argumentos técnicos, requerirá el respaldo de pruebas pericial, evitando así la revictimización secundaria. Las pruebas ofrecidas por ambas partes deberán evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica, respetando el derecho a la defensa. Hablemos un poco de este artículo. Capaz que la primera pregunta es ¿qué es lo que cambia exactamente y si ameritaba cambiarlo o no? Si querés, Soledad, podemos arrancar contigo. Bueno, sí. En realidad, como decían hoy, el artículo 3 habla también de valoración de la prueba y comete un error grave que es, por lo menos parece surgir de su redacción, que somete los tratados internacionales a las reglas de valoración de la prueba, cuando esto es al revés. Pero es un tema técnico y de jerarquías normativas. La valoración de la prueba, para que la gente entienda, se denomina así las reglas las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica. Es decir, lo que normalmente acaece, que sabemos de la experiencia o a veces también informado por las ciencias. Por decirlo más o menos. Entonces, eso está realmente cargado naturalmente de sesgos, de estereotipos de género, que justamente estos tratados establecen en base a evidencia, no a lo que me pasó a mí o le pasó a la doctora, sino a evidencia recolectada con metodología científica, que en definitiva, y también en la gran cantidad de casos de la Corte y los que visualizan los comités de seguimientos, que recogen justamente criterios de discriminación. Por lo que lejos está las reglas de valoración de la prueba estar por encima
de las normas convencionales que hablan de derechos humanos. Tampoco los derechos humanos en principio van a estar en contra de las garantías de ningún procesado ni justiciable. A lo sumo podrá haber garantías para dos sujetos al mismo tiempo que pueden estar en tensión y deben ponderarse. Para volver al 46, lo que se modifica, que es la última parte, tenía previamente establecida, vedada, que se dejara de lado la opinión del niño en base a criterios técnicos. Esto en realidad, todos sabemos, apunta a excluir lo que se denomina síndrome de alienación parental, que es la de autoría de Gardner. Gardner, lo pueden googlear, invito a toda la audiencia a que lo googlee. Realmente no tiene desperdicio. Para que no se queden que son cosas que invento yo. Este señor, que en realidad no era profesor, era un voluntario en la Universidad de Columbia, escribió primero en 1985 a través de sus autopublicaciones, reitero, autopublicaciones, no tengo nada en contra, pero falta esto de la ciencia y las revistas arbitradas, sobre todo en ámbitos lo que normalmente consideramos científico, que no sería, por ejemplo, algo que en el derecho estamos tan acostumbrados, pero hoy también seguimos estas reglas de revistas arbitradas. Pese a algunas modificaciones para tratar de dejar de lado objeciones que se hacían a sus miradas amigables o justificantes de criterios pedófilos y de justificación de abusos, hizo como una reformulación posterior en el 90 y algo, pero siguió sin ser aceptado en la comunidad científica general. Los grupos son todos nombres en inglés, así que me excuso de nombrarlos, pero en definitiva, si me obligan lo hago, donde han sido rechazados estos criterios, y me parece los más importantes, sin lugar a dudas, el rechazo en la Organización Mundial de la Salud, donde se descarta como síndrome pese a los reiterados intentos. Es decir, no es que no se ha evaluado y se ha descartado. Para la gente que no está tan en lo profundo de este tema, le voy a hacer un resumen bien breve. El síndrome de alienación parental es este diagnóstico que mencionabas vos de este experto, que lo que entendía, bueno, lo que él entendía de una forma no arbitrada por pares y de la que no escribe la ONU, entre otros, perdón, la OMS entre otros, es que está la posibilidad de que cuando un hijo es separado de un padre, que ese hijo desarrolle una suerte de trastorno en el cual él empieza a ver al padre del que se separó como un villano y a acusarlo falsamente de determinadas cosas que no ocurrieron. En diferentes niveles hasta llegar al nivel máximo de inventar un abuso. El artículo original de la ley lo que buscaba era que vos no pudieras presentar una pericia como esta, o sea, como prueba para desacreditar el testimonio de un niño. No, dice opinión. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en realidad la opinión es... si nosotros partimos, y esto es bastante previo, porque viene del CNA, del Código de la Niñez y la Adolescencia, de que es su voluntad, no es la narrativa sobre lo ocurrido, es su voluntad. Dirán, bueno, pero se ha generalizado lo de los testimonios. Eso es un mito, porque nosotros, por ejemplo, y ahí sí hablo de nosotros consultorio, en Océano se han admitido una serie de pericias relativas a cuestionar, qué tanto tiene de carga real o no determinados argumentos o narrativas de los testimonios de las víctimas, y así un sinfín. En general, en penal no se excluye la posibilidad de hacer una pericia relativa a la víctima y su narración. Sin embargo, eso no implica que se pueda desconocer como sujeto de derecho y su voluntad. A mi modo de ver, son dos cosas distintas y sin perjuicio de que también vale subrayar que las pericias de credibilidad son cuestionadas y, en definitiva, tienen un límite. Los psicólogos, yo estoy acá enfrente de una psicóloga, te dicen, yo puedo relevar indicadores de cuestiones, pero no soy una bola de cristal para decirte esto es verdad o esto es mentira. Valfre, vamos a la respuesta. Tengo varias cosas. En el centro está el peritaje a los niños. Voy por partes. A ver, yo coincido, el síndrome de alienación parental no existe. No solo no lo acepta la OMS en el CIE 10, ni tampoco lo acepta el DSM-5, que es el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. No existe el SAP, no existe el SAP. Lo que sí existe es la co-construcción del relato y las lealtades parentales. Si yo separo un niño de 3 años de la familia paterna durante un año, va a ser difícil que ese niño después diga que quiere ver a su papá. Pero eso es otra discusión. Después,
La voluntad del niño en la entrevista, a mí me gustaría saber, y eso fue una de las cosas que quiso corregir la ley de corresponsabilidad de la crianza, con la que no estoy de acuerdo, valga la precisión, es dándole plazos para que se entreviste con el niño de determinada forma. ¿Por qué? Porque muchas veces los defensores veían al niño 5 minutos antes de entrar. Si yo no puedo esperar de un adulto que vaya a una comisaría y pueda denunciar todo lo que vive, ¿cómo puedo pretender que un niño pequeño en un hall de un juzgado me diga en 5 minutos cuál es su voluntad? Yo coincido. Obviamente. Segunda precisión. Tercera precisión. El tema de las pericias, en la Argentina tiene una figura que se llama el perito de control. ¿Qué es el perito de control? Es un psicólogo que se designa que trabaje mano a mano con el psicólogo del Estado para diseñar la estrategia de valoración, y se obviarían todas estas situaciones de revictimizar las cosas. Lo que se hace por las defensas es generalmente una metapericia, no una nueva pericia, porque no se puede periciar 2 veces a la víctima. La metapericia es un estudio científico que se hace sobre la estrategia que usó el perito del Estado para ver si siguió un método científico o no, y si sus conclusiones revisten fuerza y lógica o no. Marta, para entenderlo un poco, no es que, por ejemplo, en el caso del testimonio de un niño, no es que no sé, 2 psicólogos distintos vienen a entrevistarlo nuevamente. En el perito de control, claro, no, trabajan sobre el juntos. mismo peritaje trabajan juntos, intervienen todos en las mismas instancias. Y después, en la credibilidad, es cierto, ningún psicólogo puede decir si algo pasó o no pasó. Solamente si surgen indicadores que apuntarían a... Hay distintas técnicas. Lo cierto es que acá tenemos un problema, que es que las cámaras Gesell no la aplican psicólogos. En la Argentina es obligatorio que sean psicólogos. Acá son funcionarios judiciales que reciben una capacitación. Y después los técnicos del ITF han dicho justamente que ellos no hacen valoración del testimonio, que es otra de las cosas que en la Argentina sí se hacen y que creo que subsanaría alguna de las quejas que tienen algunos de los defensores de denunciados. Pero entonces, para que quede claro a la gente, o sea, lo que proponen acá es que se pueda utilizar más peritajes en niños sin revictimizarlos, queda la duda. Para garantizar una debida defensa. No, a ver, es que no está prohibido. Pero queda la duda. Lo cierto es que nadie va a habilitar a que un psicólogo de una parte pueda volver a periciar a ese niño. Primeramente, no corresponde. Seguramente lo ideal es que el niño sea valorado una única vez enseguida de que sucedieron los hechos. Si yo voy a periciar a ese niño 3 años después, lo que estoy valorando es memoria. Unas puntualizaciones. En realidad, yo creo que justamente en las explicaciones de la ley establecen, de hecho lo dicen de una manera equivocada, porque dice revictimización secundaria, si es ya se sabe que es secundaria, sí, lo que muestra el manejo limitado de esta temática, pero bueno, eso es una opinión mía, Soledad Suárez, y no la Facultad de Derecho, aclaro. Entonces, sí, siempre es bueno aclarar. Entonces, realmente muestra un criterio complicado ahí. Yo, sinceramente, entiendo. Primero, no usábamos cámaras Gesell, usamos circuito cerrado, un sistema mucho más amigable. Coincido con la doctora que el esfuerzo que hacen los funcionarios judiciales es enorme. A algunos les sale mejor, a otros no tanto. Ahí sufrimos todos, principalmente la víctima, los jueces que se ponen nerviosos, ellos mismos, los funcionarios. O sea, realmente estaría buenísimo que hubiera una capacitación o un ensamble con psicólogos. Coincidimos. Eso no es un problema de la ley. No. O sea, nosotros estamos coincidiendo, no sé si se han dado cuenta, en que los problemas existen, y yo entiendo que no son de la ley, la doctora entiende que algunos sí son de la ley, pero creo que con plata la mayoría de los problemas los estaríamos superando. Arreglando. Estoy muy contenta. No nos va a dar el tiempo para abordar uno a uno los 2 artículos, pero ahí en una última ronda sobre el tema de los artículos, si les parece, ¿no? Tenés el artículo 3º, que modifica el 59 de la ley original, y tenés el artículo 4º, que modifica el 80, y es el que elimina la reparación patrimonial automática. ¿Algún comentario que tengan sobre las dos? Si querés, Marta, arrancamos contigo. Sí, que yo soy más breve. Las que te parezca de los dos o los dos. Creo que el problema sucede con el artículo 59 porque se le da una lectura equivocada y se aplicó equivocadamente. A ver, la sanción es para... Si yo, tercera, escucho que los vecinos de al lado siento que rompen cosas, que se gritan, y hago la denuncia, y cuando vienen los dos lo niegan, la sanción no puede ser para mí, porque yo en realidad actué con una diligencia de buen ciudadano. Entonces actué responsablemente. Creo que la sanción estaría pensada para ahí, quedó mal redactado, y lo que se hace es, si una mujer denuncia
sin fundamento, no tiene sanción y eso es lo que dicen. Pero creo que esto se hubiera arreglado simplemente aclarando es que los que no tienen sanciones son los que actuaron con diligencia de buen ciudadano. Es un estándar que acabo de inventar, pero quiero decir yo denuncio algo que me parece, es como cuando alguien denuncia una situación de vulneración de un niño a la línea azul de INAU. A ver, porque alguien quiera dar una mano, no tiene que resultar sancionado. Si es algo que es creíble y fue hecho de buena fe. Y fue hecho de buena fe, ya y está. si me equivoqué, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, el problema sucede en que en probar que hubo el dolo en hacer una denuncia falsa va a ser imposible. Entonces esto va a quedar como mal, como letra muerta. ¿Cómo le pruebo yo a una mujer que hizo una denuncia falsa? Bueno, tenemos un ejemplo reciente. Bueno, está, pero ese ejemplo es muy particular. Exactamente. Por ese ejemplo vos no podés modificar una ley. Porque una cosa puntual vos no. Vos te referís al de la denuncia vinculada a Yamandu Orsi. Exacto. Claro, pero a mí me parece que tal cual lo que dice la doctora, en definitiva, no se puede legislar en base a un me caso. estaba muy bien un artículo, creo que, no quiero decir que ya lo fue, creo que era el Observador, que hacía referencia a esto. La excepcionalidad solo demuestra eso, que es excepcionalidad. Lo difícil que para dos adultas fue sostener una mentira ante el sistema, por más que si estaban coachadas o no coachadas, no aguantaron. Entonces, en la mayoría de los casos que tenemos, que son muchos, la mayoría adolescentes, niños chicos incluso, y mujeres pero tengo extremadamente ¿No pasó ahí también que estaban bajo un escrutinio muy fuerte, ¿no? Bueno, era una figura máxima en campaña. Yo lo dije desde el primer día. No son las condiciones típicas de una persona común, la de Orsi, ¿no? Que en esto pueden chequear archivos. Siempre he dicho, sobre todo en los primeros tiempos que me preguntaban de Penades y el caso, y calculo vas a coincidir también, que cuando se da, como son situaciones de abuso, yo no sé si no es peor denunciar a tu padre biológico. En tema de poder y daño y depresión, ¿sabés lo que es denunciar y que tu madre no te hable más? Y tu abuela y tus hermanos y te tenés que ir de la casa. A nivel de presión, yo te puedo asegurar, justamente pues son delitos de poder, que siempre la ley siempre es muy fuerte para las víctimas, más allá de que los imputados, yo no niego que pasen y atraviesen situaciones pero súper difíciles. ¿Y no pensás que hay una situación similar? No quiero entrar ahí, si querés podemos entrar en el tema género, ¿no? Pero ¿no te parece que también ocurre que hoy, cuando una persona es acusada, sea verdad o no, de violencia de género, prácticamente recibe una muerte social, ¿no? Esos son los casos esos son los casos que toman repercusión pública o los casos de los scratches. Los abogados. En el entorno también, sí. Bueno, en el entorno ya te digo que tengo mis diferencias. Si una persona es formalizada por un caso de este tipo. No es tan así lo del entorno. Seguramente no. No es tan así lo del entorno. Igual a mí me gusta hablar sobre base de evidencia. Obviamente que eso te lo estoy diciendo en base a algunos libros que han recopilado información, posiciones de comités de seguimiento, pero no te puedo citar una investigación. Pero de verdad creo que no es tan así. Esto de ningún abogado te va a hablar bien de un escrache. Lo que sí creo es que cuando hay carencia de justicia pasan cosas. Pero para que quede claro, porque tenemos que ir medio que cerrando, acá lo que se hace es penalizar a alguien cuando hace una denuncia falsa, básicamente. Yo quiero hablar sobre eso. Bueno, exactamente. No estaba ya dispuesto esto con antelación. Y era necesario realmente incluir esta modificación. Era necesario incluirla por la lectura que se hacía de esto. Pero yo lo que veo es que sea difícil probar, porque salvo el caso puntual, no veo que alguien pueda probar que fue una denuncia falsa. El informe en que se basó Presidencia dice que no hay datos significativos sobre abuso de derecho al denunciar. Obviamente también reconoce que con los insumos y los lugares a los que accede, que de hecho una de las recomendaciones que hace es una sistematización de la información para poder acceder de manera más acorde a las investigaciones metodológicas, no se notó, más allá de encontrar algún caso, que fueran significativas más específicamente como para considerarlo. Lo que retoma la idea del mito. Que, volvamos a Gardner, fue un establecedor de este mito de que en los delitos sexuales estaban las denuncias falsas. En España se ha hecho una investigación siguiendo criterios metodológicos y se ha comprobado que, me gustaría decir quién la hizo, la Fiscalía General del Estado en sus memorias, como el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en sus informes, han relevado esto y de 100.000 casos encontraron 20 denuncias falsas. Es un 0,02%. Yo he estado en juicios donde peritos de los imputados dicen
3% y te dicen, bueno, y si hay algún cuestionamiento podría subir al 9%. Seguimos en un país donde sí hay violencia estructural contra las mujeres, el número es bajísimo. Quiero decir que según la encuesta nacional de prevención de mujeres, el 76,7% de las mujeres de mayores de 15 años sufrió algún tipo de violencia. El 47% de las mujeres mayores de 15 años manifestó haber sufrido en su vida violencia por su expareja. El CIPIAB habla de 22 denuncias por día y 8 de cada 10 abusos son intrafamiliares. El Ministerio del Interior nos está hablando de 118, ahí incluye varones porque es de violencia doméstica, y después dice que hay 9 por día por delitos sexuales, de los cuales 82% son mujeres. Eso es violencia estructural, señor. Bien, lo metió finalmente. Marta, con un comentario final. Cortito. El argumento de que no es estructural y que no es no, y sobre las denuncias falsas también. No, de las denuncias falsas. A ver, una cosa son las denuncias de abuso y otra cosa son las denuncias de violencia de género. A ver, en las denuncias de abuso la retractación del niño es algo esperable. Es una etapa. Es una etapa. Separemos eso. Yo voy a las denuncias de violencia de género que son falsas. Acá hubo un ministro de Suprema Corte que dijo que había un tercio de denuncias reales, un tercio de denuncias dudosas y un tercio de denuncias que eran... ¿Basado en qué evidencia? Basado en su autoridad solamente, porque yo no conozco el informe de él. No, es una pregunta. Déjame que termine. ¿Qué es lo que sucede? Hay muchos expedientes donde, fijadas las medidas cautelares, nunca hubo un incumplimiento, nunca hubo... Entonces, no vas a encontrar ninguna que diga al final, esta fue una denuncia falsa. Porque simplemente se archiva y quedó ahí. Pero ojo, en tu sistema de gestión policial, cuando vos vas a hacer una denuncia por un accidente de tránsito y cargan tu cédula, salta. Entonces, hay una suerte de repercusión en tu entorno, lo hay. Porque generalmente, si vos estabas en pareja con una persona y te denunciaron por violencia de género, aunque fuera mentira, vas a tener ese parte aguas con tus amigos. Porque van a decir, mira, fulanito fue denunciado. Y creo que eso es un tema que tenemos que tomarlo con más cuidado. Por eso yo insisto en cómo se tomen las denuncias. Insisto en dar recursos. Insisto en limpiemos. Porque, ojo, cuando uno levanta tanto el estándar de tomar denuncias por casi cualquier cosa con 80.000 motivos, lo que estás haciendo es negándole justicia a la verdadera víctima. Porque cuando todo es urgente, nada es urgente. Entonces después tenés mujeres que fueron a hacer la denuncia y que la pareja las termina matando porque entró a la bolsa esa, que es como una bolsa de aspiradora, y se pierde en la noche de los tiempos. Bien, tenemos que terminar, Suárez. No corresponde limitar el derecho a denunciar, mucho menos intimidar a las víctimas, poniendo a quienes, según evidencia internacional, tienen menos incidencia de denuncia falsa que en otros delitos, que es del 4%, de todo el tiempo la amenaza de la denuncia falsa. Señores, si la denuncia falsa, el sistema penal ya existía la consecuencia penal. La verosimilitud está relacionada, sobre todo para el ámbito de protección, que, insisto, no se pueden mezclar porque tienen lógicas distintas, como también tiene lógica distinta la ley de violencia basada en género que la de violencia doméstica, y por eso la modificación no coincido que hubiera sido una solución. No se pueden mezclar lógicas diversas porque tienen principios procesales distintos. Cerramos. Las denuncias no pueden estar reducidas. Cerramos. Se nos va el tiempo. Marta Balfre. Y no es un antecedente. Soledad Suárez. Muchas gracias por estos minutos. Nos faltó el 80. Nos faltó la reparación. En la tanda lo discutimos porque me interesa saber. Cuando entre en el Parlamento. Nos invitan otro día. Fácil desviarse.